Bueno, se discutió de esto en el arranque del año, cuando empezó el gobierno de Yamandu Orsi, previo al presupuesto. Parecía que las aguas se habían aquietado, que la iniciativa no iba a tener andamiaje, pero el PIT-CNT vuelve a la carga. Esto del 1% de impuesto al 1% más rico de la población. Bruno Esteves estuvo siguiendo con atención la exposición del PIT-CNT y nos va a brindar todos los detalles. Bruno. Nico, ¿cómo estás? A todos en sus casas. Sí, se presentó este 1% a los más ricos ayer en el Paraninfo de la Universidad de la República. Un tema, como bien decía Nicolás, en el inicio de este año se tocó en el Día de los Trabajadores. Marcelo Abdala, dio inicio a este tema, el 1% más rico. En el Paraninfo de la Universidad de la República estuvo presentes senadores del Frente Amplio, pero también miembros del Poder Ejecutivo, lo que muestra la importancia de este tema para la sociedad uruguaya. Pero repasemos por qué es importante este tema según la Central Sindical. El 17,3% de las personas en Uruguay estaban por debajo de la línea de la pobreza en 2024, un porcentaje que crece a 18,9% si se toma como indicador la pobreza multidimensional. 32,2% de los menores de 6 años viven en hogares pobres, según indicadores monetarios. El 1% de mayores ingresos percibe el 15% del ingreso total, equivalente al ingreso del 50% más pobre, mientras que a su vez posee entre el 37 y el 39% del patrimonio total del país. Se estima que este impuesto va a tocar a 25.000 personas con patrimonios que sean mayores a $1 millón y de acuerdo al PIT-CNT se va a recaudar de forma anual 900 millones de dólares. Pero vamos a repasar a qué personas físicas va a contemplar este impuesto al 1%. Consiste en crear una sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas que tendrá un carácter anual y afectará a quienes tengan un patrimonio fiscal que exceda el mínimo no imponible. La evaluación de los bienes de personas físicas y sucesiones indivisas para la sobretasa podrá realizarse de acuerdo a diferentes criterios. Los bienes inmuebles por el valor del mercado. El valor así determinado no podrá ser inferior al valor real fijado por la Dirección Nacional de Catastro. Adicionalmente, la propuesta mantiene el criterio del IRPF respecto al inmueble destinado a casa habitación del sujeto pasivo, del que se podría deducir el 50% de su valor, en este caso, con un máximo equivalente al 25% del mínimo no imponible. Los vehículos automotores y los medios de transporte marítimo o aéreo por el valor de mercado, que no podrá ser inferior a la tasación que resulte de las tablas respectivas del Banco de Seguro del Estado u otras entidades aseguradoras. El dinero, los valores mobiliarios, excluidos los emitidos por el Estado uruguayo, y en general cualquier otra colocación financiera o valores mobiliarios de cualquier naturaleza, así como los metales preciosos, los criptoactivos u otros, se computarán por su valor de mercado o cotización nominal al cierre del ejercicio económico. Todo otro bien, derecho o objeto que integre su patrimonio deberá considerarse a los efectos del patrimonio gravado por su valor de mercado siempre que dicho bien o derecho, considerado de forma individual, tenga un valor superior al 10% del monto mínimo no imponible. Por otra parte, quedan alcanzados los inmuebles rurales, propiedad de personas físicas o sucesiones indivisas dados en arrendamientos. Bien, estuvimos en diálogo con Federico Comesaña, periodista especializado en economía de esta casa, quien brindó detalles sobre esta propuesta del PIT-CNT. Según Comesaña, a mayor patrimonio, mayor será el gravamen para aquellas personas que tengan mayor a $1 millón anuales en nuestro país. Es gravar aquellos activos que generan rentas pasivas, es decir, inmuebles y otros elementos que están en propiedad, digamos, de los patrimonios que la propia propuesta estipula en ese $1 millón para arriba y que, bueno, a partir de eso es que se generen distintas tasas de tributación en función de cuánto sea ese patrimonio. A mayor patrimonio, mayor va a ser el agregado, digamos, a este impuesto al patrimonio de las personas físicas que se busca establecer y complementar con la tributación actual. Una de las principales preocupaciones que ve Federico Comesaña sobre este impuesto es que no sea atractivo Uruguay para los capitales extranjeros.
Viable cualquier transformación a nivel tributaria es en el sentido de que se puede instrumentar, se puede regular y se puede aplicar. Lo que dicen los críticos es que cuidado con las consecuencias que eso puede traer, porque el patrimonio de las fortunas o de aquellos uruguayos de mayores recursos no tiene fronteras. Entonces lo que señalan los críticos es cuidado con el efecto de aumentar la tributación a los patrimonios más grandes, porque puede ser que esos patrimonios dejen de estar dentro del país y que a Uruguay se le complique más atraer nuevos grandes patrimonios que vienen asociados a una mayor inversión. Lo que dice el propio ministro de Economía, Gabriel Odone, es hablar de pagar, de aumentar la carga tributaria a los sectores de mayores ingresos, va en contra del objetivo del actual equipo económico, que es apuntalar el crecimiento de la economía a través de una mayor inversión. Y si eso no se logra, Uruguay dice no va a poder sostener los niveles actuales de bienestar social y sobre todo de protección social que brinda el Estado. Un tema sin dudas polémico. Uno podría decir un montón de cosas al respecto, seguramente no con el rigor técnico que mucha gente tenga. Hay varios aspectos que a mí no me cierran acerca de esta propuesta, o por lo menos cómo se instrumentaría, o digo, no parece ser algo que fuera destinado al 1% de la población, insisto, más allá del rigor técnico que se pueda tener en el análisis de la propuesta. No fue clara la presentación ayer. A mí no me quedó tan claro. A mí no me quedó tan claro. Se habla de destino para la pobreza infantil, pero no se dice cómo se va a destinar. Pero además de eso, digo, una persona en un campo con un buen índice CONIAT, como existen en varios departamentos de este país, un campo de 300 hectáreas, el tipo ese no es un súper estanciero, no es un mega productor. Y si la hectárea vale en algunos lados 10, 15 mil dólares la hectárea, estamos hablando que el tipo tiene en su terreno para trabajar 4 millones de dólares. Pero no los tiene, en realidad los trabaja. ¿Me explico? O sea, en patrimonio sí los tiene. Y ahí pongo un ejemplo de como tantos puede haber, personas que se juntaron y... digo, $1 millón es mucho dinero para mucha gente, pero si vos te pones a ver en propiedades, no es tantas propiedades con el valor que tienen los inmuebles en el Uruguay. ¿Me explico? Entonces, no me queda tan claro que solamente sea para el 1% de la población. Dicho esto, hay además una incompatibilidad que parece bastante evidente. Uruguay está tratando de fomentar que vengan extranjeros, se le da lo que se llama el tax holiday, para que vengan, inviertan por más de 500 mil dólares, te dan la residencia y además te dan una exoneración fiscal. Y por otro lado estamos diciendo a esas personas, que en su mayoría son las que vendrían a invertir y vendrían a adquirir propiedades o valores por encima del $1 millón, lo que llevaría un patrimonio por encima del $1 millón, los estaríamos gravando con un impuesto extra. Y el impuesto mínimo global que se suma con la ley de presupuesto. Bueno, sí, pero eso ponerle que es para las empresas, sí, pero digo, pero también para el residente fiscal que viene a comprar una propiedad o porque viene a instalarse y vivir en el Uruguay, y pasa esto mucho en algunos departamentos, ¿no? En Colonia, en Maldonado, en Canelones. Digo, viene, invierte, compra su apartamento, compra alguna residencia y pone un cafecito o pone un restaurante o hace un hotel. Digo, a esa persona que por un lado le estamos facilitando impuestos para que los exonere, por otro lado estamos pensando en gravarle con el 1%. Ahí hay una incongruencia que de hecho las autoridades del Ministerio de Economía lo marcaron. Sí, Martín Valcorba, su secretario de Economía y Finanzas, estuvo presente en el Paraninfo y dijo justamente eso, que para los extranjeros no va a ser atractivo nuestro país para tener la residencia fiscal aquí. Y también dejó de lado la creación de este impuesto porque ya está esta discusión en el proyecto de ley de presupuesto, por lo que no se agregaría uno más a nuestro país en este quinquenio por lo menos. Para nosotros la discusión sobre impuestos, se terminó desde el punto de vista del equipo económico con lo que es la propuesta que está a consideración del Parlamento y que va a ser aprobada esta semana. No tenemos previsto impulsar nuevas modificaciones tributarias. Bienvenido el debate y el intercambio, pero desde el gobierno en este momento esa es un poco la visión. Nosotros entendemos que no es el camino adecuado, es una discusión técnica complicada. Buena parte de quienes hoy están
estarían alcanzados por esta propuesta, básicamente no son uruguayos, sino que son personas no residentes que han optado por la residencia fiscal en el país, y hay bastante evidencia en países que han avanzado en esta dirección de que cuando se los grava a las personas que tienen patrimonios abultados, que no se generaron en el país, sino que son personas que optaron por radicarse en el país, la movilidad de esas personas es muy elevada y por lo tanto la capacidad de recaudar con este impuesto, en nuestra opinión, es muy acotada, y entendemos que es importante precisamente ir en la dirección incluida en el presupuesto, porque por ejemplo en el caso del impuesto a las multinacionales, que es el impuesto mínimo global, en la medida que es una estrategia global que se está implementando en un conjunto de países, hace que esos riesgos de movilidad sean sustancialmente menores y por lo tanto aseguran que la recaudación efectivamente se pueda realizar, obtener los recursos necesarios para poder implementar las políticas. Bueno, y en contrapartida, el economista e intendente de Montevideo, Mario Vergara, dijo que es una propuesta razonable la presentada por el PIT-CNT. Esto lo dijo en diálogo con la Diaria Radio. Yo creo que en la medida que es un cambio paramétrico en la estructura tributaria ya existente, me parece una propuesta razonable, ¿verdad? Que es un aumento en la tasa para determinado rango del impuesto al patrimonio. Me parece un formato razonable de plantearlo, ¿verdad? O sea, a veces cuando se planteaba el 1% para el 1%, sonaba sin darle la forma, sonaba una cosa un poco más de eslogan, ¿verdad? Bueno, ahora creo que hay un trabajo que está presentado de manera más seria en cuanto a darle la forma al asunto y vuelvo a decir, en el marco de la estructura tributaria actual, plantearse, así como durante los gobiernos del Frente se plantearon aumentos de tasas, por ejemplo, en el IRPF, que si mal no recuerdo, al menos en 2 oportunidades, en que se aumentaron las tasas sobre todo de los ingresos más altos, bueno, plantearse en este caso un aumento de tasa para un cierto rango en el impuesto al patrimonio, me parece que es un formato razonable, creo que es una propuesta que bien seguramente el gobierno va a analizar. Bueno, y el documento presentado ayer por el PIT-CNT será discutido por organizaciones sociales, también económicas y por los partidos políticos de cara a ver si se logra o no llegar a este impuesto. Gracias, Bruno. A ustedes. Pausa y venimos con más aquí en BTV Noticias.